Entonces vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18, y también preparen ahí en Deuteronomio capítulo 32. Vamos a ver 3 versículos ahí en Deuteronomio. Quiero compartir con ustedes acerca de quién es la roca, quién es el fundador de la iglesia, quién es la cabeza de la iglesia, y ella es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Espero que si no eres parte de ese cuerpo de Cristo, hoy sea el día de que tú vengas a ser parte del cuerpo de Cristo. No hay otro camino para ir al cielo, solamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único camino. Hay solamente una iglesia, no hay muchas iglesias, solamente hay una, la cual es la iglesia de Cristo. Habrá muchas denominaciones, habrá muchas religiones, pero solamente hay una iglesia, la de Cristo. Y la iglesia de Cristo está compuesta por aquellas personas que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo. Si la persona no ha nacido de nuevo, no es parte del cuerpo de Cristo, no es parte de la iglesia. Si Cristo arrebatara a la iglesia en este momento y la persona no ha nacido de nuevo, se queda. No se va con el Señor. Y si se queda, pues las consecuencias serán terribles porque comienza una gran tribulación. Entonces es mejor estar preparados. Es mejor estar preparados, ser parte de ese cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la iglesia. La iglesia que Él compró con su preciosa sangre. Ahí en Mateo capítulo 16, en el versículo 18, le dice el Señor Jesucristo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Deuteronomio, hermanos, Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 4. Aquí Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? A Dios, ¿verdad? A Jehová. Y acá en el versículo que leímos dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y usted sabe que pues hay algunas religiones que dicen o alguna religión que dice que la roca es Pedro, ¿verdad? La roca es Pedro, y eso es un engaño terrible. El versículo 15 dice: pero engordó Jesurum y Tiro coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Quién es esa roca? Cristo Jesús es la roca. Versículo 18 dice: de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Entonces, si se olvidó de la roca, y luego después dice: te has olvidado de Dios, tu creador, pues la roca es Dios, hermanos. La roca es el Padre, la roca es Jesucristo. La roca es nuestro Dios, nuestro Salvador. No hay otro fundamento, vaya. No hay otro fundamento de la iglesia sino Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. Él es el Dios encarnado. Amén. El Señor Jesucristo le dice a Pedro: tú eres una piedra, algo que se puede arrojar, algo que se puede mover, algo que se puede
mover, pero mi iglesia la edificaré sobre esta roca. Se refiere a algo firme, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Él es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es todopoderoso. Amén. Él está sentado a la diestra del Padre en su trono. Él es inconmovible. Él es todopoderoso. Y gracias a Dios, hermano, porque nosotros estamos fundados sobre esa roca. Amén, nuestra fe no está fundada en un hombre. Amén. Nuestra fe está fundada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias le damos, Señor, por su iglesia. Gracias le damos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias le damos porque usted es la roca inconmovible. Usted es la roca segura en la cual nosotros estamos firmes, hemos creído y a través de creer hemos sido salvados y ahí estamos fundados. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, sería ilógico y contradictorio a su misma palabra que Jesucristo edificara su iglesia en un hombre débil, así como nosotros. Sería ilógico, que puede cambiar, se puede confundir y puede ser influenciado. Yo puedo ser influenciado para cambiar, para ser arrastrado al engaño, aunque después recapacite y diga, caray, me dejé llevar. Y lo digo porque le pasó a Pedro. El apóstol Pablo le dice de Pedro, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara. El apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro y dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahora, ¿qué era de condenar? Lo que Pedro estaba haciendo, porque se había dejado llevar por el error de otros, influenciado por otros hombres. Él estaba haciendo cosas que no debería de hacer. Y eso lo puede usted encontrar en Gálatas 11, en Gálatas capítulo 2, versículo 11, no lo vamos a buscar ahorita, pero solamente quiero tomarlo como ejemplo de que Jesucristo no podía, no lo haría jamás de edificar o fundar la iglesia sobre un hombre que puede ser influenciado, puede ser cambiado, puede ser confundido, puede ser arrastrado por el error de los demás hombres o por el error influenciado por el mismo diablo. Era de condenar lo que Pedro estaba haciendo, porque se había dejado llevar por el error de otros hombres. En Jeremías 17:5, no lo busque, dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Poner carne en lugar del brazo de Jehová. No podemos, hermanos, nosotros confiarnos en nosotros mismos. Y no podemos confiar en otros, ni siquiera en nosotros mismos. Amén. Tenemos que depender totalmente del Señor, porque dice que hay una maldición cuando nosotros dependemos de nosotros mismos. Nosotros somos cristianos, somos salvos, pero Dios ha hecho morar el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Para que nosotros no dependamos de nuestra carne, amén, sino del Espíritu Santo, el cual dice la palabra de Dios que nos guía a toda verdad. Y dice en Jeremías 17:5, vuelvo y lo repito, así ha dicho Jehová, así ha dicho Dios, nuestro Dios todopoderoso, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Y qué sucede? Dice, y su corazón se aparta de Jehová. Y su corazón se aparta de Jehová. O sea que si nosotros comenzamos a depender de un hombre, a confiar en un hombre, nos estamos apartando de Dios. El hombre que Dios ha puesto para que predique su palabra, para que sea un instrumento para edificar la iglesia, para predicar la palabra de Dios a la iglesia, es un hombre que tiene que enseñar de acuerdo a las Escrituras, tiene que predicar las Escrituras, no las ideas personales, no los comentarios personales. Usted sabe, hermanos, que personas muy reconocidas ya están diciendo, y muy reconocidas, y personas que uno antes había confiado en ellos, están diciendo que en los 7 años de tribulación, aunque la persona se haya puesto la marca de la bestia, va a haber oportunidad para salvarse. Eso es lo que están diciendo ya. Hermano, y esta persona tiene una Biblia comentada y sus comentarios son muy buenos comentarios. Pero ya van 2 cosas que encuentro que dice públicamente y se escucha en todo el país, se puede decir. Primero dijo que si una persona se suicidaba, pero había hecho una decisión por Cristo,
se iba al cielo. Ahora está diciendo que en los 7 años de la gran tribulación, aunque la persona se haya puesto la marca de la bestia, va a ser salvo. Hermano, ¿hacia dónde está llevando todo esto? Bueno, pues entonces la persona dice, no, pues me espero y hasta me pongo la marca total, ¿verdad? Puedo comer, comprar, vender y hacer todo lo que quiera. Y después acepto al Señor Jesucristo y me voy al cielo. Al rato van a decir que no había necesidad de que Cristo hubiera venido a morir, a derramar su sangre preciosa aquí sobre la tierra, en la cruz del Calvario. Podemos salvarnos por nuestras propias obras. Y es triste, hermanos, muy triste. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 118:8, no lo busque, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Interesante, hermano. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. No podemos confiar en el hombre, ni siquiera en nosotros mismos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ahora, hermanos, pero nuestra mente siempre está funcionando, gracias a Dios, ¿verdad? Estamos pensando, pero tenemos que pasar nuestros pensamientos por el filtro que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es el filtro. Si nuestros pensamientos no están de acuerdo a la palabra de Dios, hay que desecharlos. ¿De dónde provienen? De la carne. ¿Quién influencia la carne? El diablo. El mundo, el diablo. Entonces tenemos que tener cuidado, hay que estar despiertos. Despiértate tú que duermes, dijo el apóstol Pablo a los Efesios. Y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, hermanos, si alguien construye una casa donde va a vivir, le costará mucho esfuerzo, dinero, sacrificio, no la va a fundar y edificar en un cimiento falso, débil. Porque si le va a costar mucho trabajo, mucho sacrificio, dinero, esfuerzo, y la va a hacer en un lugar donde tal vez le dura 5 años, se le viene encima todo, se empiezan a partir las paredes y se cae. Yo creo que no, ¿verdad? Imagínense el precio que el Señor Jesucristo pagó para comprar su iglesia. Le costó su vida, su sangre, sus sufrimientos. Amén. Para dejarla fundada en un hombre. ¿Verdad que no? No. Fue mucho el sacrificio que Él pagó. Desde dejar su trono de gloria, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente. A venir a esta tierra a humillarse, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para luego dejar la iglesia fundada en un hombre, en Jesús Garza, o en alguno de ustedes, o en el apóstol Pedro. No, ¿verdad que no? Es ilógico. La iglesia está fundada en Cristo, hermanos. Amén, hermano. La iglesia está fundada en Cristo. Amén. Para eso Dios nos dejó su palabra, para que nosotros escudriñemos las Escrituras y enseñemos las Escrituras, prediquemos las Escrituras. Y el que creyere será salvo. Amén. Y el que no creyere, pues será condenado. Entonces, no se refiere al apóstol Pedro. Tal vez algunos dicen que a la confesión de él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16, estamos ahí, ¿verdad, Mateo, hermanos? Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el prometido de Dios, enviado ¿para qué? Para salvar al mundo, el Hijo del Dios viviente. Ahí en el Evangelio de Juan, hermanos, por favor, en el capítulo 6. Cuando todo lo tengamos, me dicen amén. Amén, hermano. Dice en el verso 65, 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Oiga, hermanos, qué bendición que el Padre nos trajo a Cristo, hermano. Amén, hermano. Gócese, hermano, y regocíjese y dele gracias a Dios, porque muchas personas ahorita, en lo que yo empecé a predicar, ahorita muchas personas han entrado al infierno ya. Así es, hermano. Dele gracias a Dios porque el Padre nos trajo a Cristo. Dice, vuelvo y leo el versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, se les hizo dura la palabra.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les hace la pregunta. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Entonces nosotros tenemos que encomendarnos a esta palabra. Es la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros hemos creído, dice el versículo 69, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el enviado por Dios el Padre. Y nosotros hemos creído. ¿Cuántos de nosotros hemos creído, hermanos? Amén. Jesucristo es la roca. El apóstol Pedro lo afirma. Vamos a 1 de Pedro, por favor, hermanos. 1 de Pedro. El mismo apóstol Pedro. Hermanos, esta religión que dicen que el apóstol Pedro es la roca, el apóstol Pedro decía, ¿yo? Si el apóstol Pedro estuviera aquí con nosotros y pudiera él regresar por un tiempo, venir a hacer una campaña evangelística o como usted quiera, y él diría, ¿yo la roca? Si en la misma escritura él dice que él no es. En la misma escritura él dice que no es. 1 de Pedro, capítulo 2, y comienzo leyendo el versículo 4, dice, acercándoos a él. Él no dice que se acerque a él, a Pedro. No dice acérquese a mí. No dice acérquese a la religión. O acérquese a una denominación. No dice acérquese a Cristo, porque está hablando de Cristo. Dice acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Desechada, ¿cierto? Es desechada por los hombres. Especialmente los hombres de las religiones, los líderes religiosos. Mas para Dios, escogida y preciosa. ¿Escogida y preciosa qué? La piedra, esa roca. La roca inconmovible es Cristo Jesús, hermanos. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de esa roca. Amén. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Amén. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. ¿Cuál es la razón por la que las personas caen si la roca es inconmovible? La roca no se mueve. Dice, porque tropiezan en la palabra. ¿Pero por qué tropiezan en la palabra? Porque son desobedientes, dice. Siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dios tenga misericordia. Ahora el apóstol Pedro no dice, pongan la mirada en mí, mírenme a mí. No, miren a Cristo. Amén. Pongan su mirada en Cristo. 1 Corintios 10:4, el apóstol Pablo también lo confirma, dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4, no lo busque, pero yo se lo leo. Si lo quiere buscar, búsquelo, está bien. Pero ahí dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y la roca era Cristo. Entonces, hermanos, Jesucristo es la roca. Y Él compró la iglesia con su sangre preciosa, con su preciosa sangre. La sangre derramada en la cruz del Calvario. 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. La iglesia fue comprada por precio, y el precio es el sacrificio de Cristo, la sangre derramada. Dice, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea, hermanos, nosotros le pertenecemos a Cristo. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro guía, Cristo es nuestro Salvador. En Él tenemos que tener nuestra mirada puesta, en Cristo Jesús. Hay que seguir a Cristo. 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vivíamos una vida vana, una vida extraviada, una vida perdida. Pero gracias por la misericordia de Cristo, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo es la que nos rescató, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué bendición, hermanos, tenemos nosotros. Qué bendición haber sido traídos por el Padre a Cristo Jesús, para que ahora seamos parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, es una bendición. Es una bendición muy grande. Es una bendición, se oye muy poquito, se oye muy chiquito, pero es un gozo en el corazón, una paz, una bendición, hermanos, ser parte del cuerpo de Cristo. Porque fuimos rescatados, dice, sabiendo que fuiste. Debemos de saber que fuimos rescatados. A veces nos olvida, hermanos. Se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Porque ya a los años nos acostumbramos de la vida que ahora vivimos en Cristo, y como que empezamos a ver ya todo así como muy, de una manera que todo igual, todo sigue igual, igual. Pero si volteamos hacia atrás y ponemos a pensar de dónde el Señor nos rescató, de dónde el Señor nos sacó, qué bendición, hermanos, estar en Cristo Jesús. En Apocalipsis 5:9, no lo busque, dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, tú fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y pueblo, lengua y nación. Cuando los redimidos estemos cantando allá en el cielo, ese cántico, digno eres, porque el Señor es digno. Amén. De tomar el libro, de abrir sus sellos, porque Él fue sacrificado por nosotros, hermano. Cómo Dios, en su amor y en su misericordia, demostró ese grande amor para nosotros, hermanos, aún siendo pecadores. No importa si la persona haya sido homosexual, si haya sido lesbiana, si haya sido borracho, si haya sido ladrón, si haya sido asesino, si haya sido lo que haya sido. En Cristo hay perdón de pecados, hay salvación. Amén. No para seguir igual, porque yo sé que la apostasía ahorita está tan terrible que los homosexuales ya están haciendo iglesias y dicen que pues ellos también son parte de la iglesia de Cristo porque Dios los ama. Y sí los ama, es cierto que los ama, pero cuando uno viene a Cristo uno es transformado, uno es cambiado. Uno es transformado, uno es cambiado. El homosexual deja de ser homosexual, la lesbiana deja de ser lesbiana, el mentiroso deja de ser mentiroso, el ladrón deja de ser ladrón. Hay un cambio. Y cuando somos tentados a hacer aquello, y si por alguna cosa llegamos a caer, por alguna razón llegamos a caer en algún pecado, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos disciplina y nos hace sentir mal. Y entonces vamos de rodillas, pedimos perdón y no queremos volver a hacer aquello, porque la disciplina del Señor, hermanos, que se da aquí en el corazón, duele más, hermanos, que la vara con la que nos pegaban nuestros padres. Es una disciplina dura, fuerte. Entonces no queremos volver a hacerlo. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que somos hijos de Dios, porque si nos dejas sin disciplina es que no somos hijos de Dios. Pero cuando nos disciplina decimos, gracias Señor porque me disciplinas. Gracias porque soy tu hijo. Y ahí es donde está la santificación, hermanos. El cristiano se va santificando porque el papá nos da disciplina. Nuestro Padre Celestial. Dios es bueno, hermano. Gracias a Dios por ello. Estas personas en el cielo, que estaremos ahí, dicen, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres, amén, Él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque Él fue inmolado, y con su sangre nos ha comprado para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Gracias al Señor por ello. Amén. Él la compró, hermanos, Él compró su iglesia, Él compró la iglesia con su sangre. Somos parte de la iglesia de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo, es su propiedad. Es de Él porque Él la compró con su sangre. Dice en Hechos 20:28, no lo busque. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. No es la denominación, no es la religión, es la iglesia de Cristo. Amén. Tenemos que ser parte de la iglesia de Cristo. Es necesario. Muchas personas se enorgullecen de su denominación o de su religión o de su secta y dicen que solamente en esa secta hay salvación o que solamente en esa religión hay salvación. Otros hasta de la denominación dicen tienen que pertenecer a cierta denominación. No, hay que pertenecer a Cristo. Amén. Para pertenecer a Cristo es necesario haber nacido de nuevo. Para apacentar la iglesia del Señor, dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces la iglesia le pertenece a Jesucristo. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Ahora, fuimos comprados por precio. El precio es la sangre de Cristo. Y luego dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Que este cuerpo glorifique al Señor, hermanos. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Está en 1 Corintios 6:20. Los cuales son de Dios. O sea, le pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos a Dios. No somos de nosotros mismos para que hagamos lo que nosotros queremos. Pero ¿por qué hacemos a veces cosas que no debemos de hacer? La carne, el diablo, la carne. Y porque no consultamos con Dios para hacer las cosas. Y entonces el Señor tiene que disciplinarnos. Dice en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Nos compró, somos parte de su cuerpo y Él es la cabeza. Amén. ¿Qué es lo que hace la cabeza en el cuerpo, hermanos? Tiene ojos para guiarnos, tiene el cerebro para pensar, tiene la boca para hablar, tiene la nariz para respirar. Si tapamos esta nariz, hermanos, empezamos a morir. Si tapamos la boca, pues bueno, ahorita se acostumbra, ¿verdad? Que si una persona no puede comer por la boca, le hacen un hueco aquí por el cuello, ¿verdad? Y le ponen un tubo o alguna manguera. Pero sin eso, tapamos la boca, dejamos de comer y morimos. Si no tenemos vista, pues no sabemos por dónde vamos. Él es la cabeza, hermanos. Él es nuestros ojos, Él es nuestra boca, Él es nuestro aliento. Él debe de pensar por nosotros, porque Él es sabio, Él es todo sabiduría. Y cuando pensamos por nosotros mismos, hacemos las cosas por nosotros mismos, cometemos errores. ¿Se acuerdan lo que el apóstol Pablo les decía a los corintios? Eran cristianos que carnales, porque andaban como hombres, como inconversos y no como cristianos, porque hacían las cosas a su manera. No dejaban que Cristo pensara por ellos, no dejaban que Cristo los guiara, aunque eran la iglesia de Cristo, pero estaban haciendo las cosas a su manera. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es su cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La palabra iglesia, hermanos, viene de la palabra griega eklesia, que se compone de dos palabras, eklesia, y quiere decir llamar afuera. Fuimos llamados del mundo a salir a Cristo para entrar a estar en Cristo, entrar a ese cuerpo de Cristo. En Juan capítulo 17, si vamos a ir a Juan capítulo 17, vamos por favor. Versículos 12, ¿estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé.
y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué el mundo aborrece la iglesia? Porque la palabra de Dios está en nosotros y porque queremos obedecer a su palabra y porque obedecemos a su palabra. Al mundo no le gusta. El mundo aborrece la palabra de Dios y aborrece a todo aquel que obedece la palabra de Dios. Y dice el Señor aquí en el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. Hermanos, desafortunadamente, y estamos viviendo en tiempos de apostasía, una apostasía terrible, porque las personas no escudriñan la Escritura, no leen la palabra de Dios. Aún en las iglesias evangélicas, aún en las iglesias o aún personas que son cristianas, descuidamos la lectura de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, es la que nos santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es necesario, es importante y necesario de que escudriñemos las Escrituras, de que leamos la palabra de Dios, nos alimentemos de la palabra del Señor. Primera de Pedro. Versículo 18. Dice la palabra de Dios aquí, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Lo sabemos eso, hermanos? ¿Cuántos sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, hermanos? ¿Cuántos experimentamos ese traslado de la vana manera de vivir a una vida cambiada, a una vida transformada? Si hemos experimentado ese traslado, hermanos, porque somos hijos de Dios. Pero si no hemos sido trasladados de la vana manera de vivir, si nada más cambiamos de religión y seguimos viviendo en esa vana manera de vivir, no somos salvos. Religiosos sí, pero no salvos. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida, es una nueva creación. Y el apóstol Pedro le dice a nosotros, porque es el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pedro, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Cuando uno, hermanos, viene a Cristo, hermanos, se da uno cuenta de cómo fuimos enseñados por nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros amigos, a vivir una vida de vanidad, de orgullo. Nos enorgullece el apellido, nos enorgullece nuestro país o nuestro pueblo, nuestro lugar. Y tenemos, hermanos, tanto orgullo, tanta vanidad, tantas cosas metidas en nuestra mente. Pero cuando uno viene a Cristo, hermanos, lo que más importa es que ahora somos cristianos, somos de Cristo. Ya todo lo demás quedó atrás. Lo tenemos por basura. Lo más importante es estar en Cristo, porque cuando Cristo venga y arrebate la iglesia, hermanos, no importa de dónde somos, no importa el apellido.
No importa ni siquiera los bienes económicos que tengamos, ni la fama, ni absolutamente nada de eso. Lo que importa es que estemos fundados sobre la roca, la cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, una vida vana, de vanidad, de orgullo, la cual recibisteis de vuestros padres. Y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. No hay dinero que nos pueda rescatar. No hay posesiones que nos puedan rescatar. No hay fama que nos pueda rescatar. No hay absolutamente nada en este mundo que nos pueda rescatar, sino la sangre de Jesucristo. Amén. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias a Dios, hermanos, por Jesucristo. Amén. Versículo 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, por amor a ti y por amor a mí, por amor a nosotros, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición, hermanos. Jesucristo está aquí en medio de nosotros. Si no eres parte de la iglesia, tú puedes llegar a ser parte de la iglesia hoy, en este día. Solamente tienes que creer en el Señor Jesucristo. No hay otro camino para ir al cielo. No hay otro camino para venir a ser parte de la iglesia de Cristo. Él es la puerta y Él es el camino. Vamos a orar. Padre, gracias le doy, Señor, por su presencia, por su amor y por su misericordia, Padre. Toque esos corazones, Señor, duros, que sea usted los asuavice, Señor, los ablande, Padre, para que crean, Señor, de que solamente a través del sacrificio de Cristo podemos ser salvos. Tenemos que venir a ser parte de la iglesia de Cristo. Y cuando somos parte de la iglesia de Cristo hay un cambio de vida. No es asunto de religión, no es asunto de denominación, es asunto de salvación, de nuevo nacimiento. Y solamente se puede dar a través de la sangre preciosa de Cristo, cuando creemos y lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Padre, bendiga el resto del servicio. Y a usted le damos toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.